En un rincón tranquilo de Israel, entre colinas verdes y sembradíos bañados por el sol, había un joven llamado Eliseo. Su vida era sencilla, marcada por los ritmos de la agricultura. Eliseo trabajaba arduamente cada día, arando los campos con sus bueyes y cuidando la tierra que su familia había cultivado por generaciones. Para todos los que lo conocían, no era más que un humilde labrador, una vida tranquila, sin sobresaltos ni grandeza. Pero Dios tenía un propósito más grande para Eliseo, uno que cambiaría su destino y lo elevaría como uno de los profetas más poderosos en la historia de Israel. Un día, mientras trabajaba los campos como de costumbre, una figura distante apareció en el horizonte. Era Elías, el gran profeta de Dios, conocido por sus obras milagrosas y su confrontación con los falsos profetas que habían llevado a Israel al pecado. Elías caminó directamente hacia Eliseo, sin decir una palabra, colocó su manto sobre los hombros del joven labrador. Ese gesto, aparentemente simple, estaba cargado de significado. En la cultura de esa época, el manto representaba la autoridad de un profeta. Era una invitación divina, un llamado al servicio del único Dios verdadero. Eliseo quedó helado. ¿Un profeta? Él no era más que un hombre común. Pero en su corazón sabía que esto no era un encuentro casual. Era el comienzo de un camino nuevo, un camino de fe. Sin dudar, dejó atrás sus bueyes y su arado. Dejó su vida anterior para seguir a Elías y, más importante aún, seguir a Dios. Durante los años que siguieron, Eliseo se convirtió en el discípulo más fiel de Elías. Aprendió a escuchar la voz de Dios, a interpretar sus señales, y a confiar plenamente en su plan. Pero este tiempo de aprendizaje iba a culminar en un evento extraordinario. El día en que Dios llevaría a Elías al cielo, Eliseo no se apartó de su maestro. Mientras cruzaban el río Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto, y el río se dividió, dejando un camino seco para que cruzaran. Finalmente, llegó el momento. Un torbellino apareció, acompañado de un carro de fuego con caballos resplandecientes. En un abrir y cerrar de ojos, Elías fue elevado al cielo en ese carro, dejando a Eliseo solo. Pero algo quedó atrás, el manto de Elías. Eliseo levantó el manto con manos temblorosas. Sabía que la responsabilidad que ahora recaía sobre él era enorme. Pero inmediatamente tomó ese manto y golpeó las aguas del Jordán, clamando, ¿dónde está el Dios de Elías? Las aguas volvieron a dividirse, un símbolo claro de que el poder de Dios estaba ahora con él. Ya no era el humilde labrador. Ahora era el profeta de Dios para Israel, llamado a realizar su obra en una época de gran necesidad espiritual. El ministerio de Eliseo estuvo marcado por milagros que demostraban el poder de Dios. Uno de los primeros ocurrió cuando llegó a una ciudad donde las aguas estaban contaminadas, causando enfermedades y muerte. Con una simple orden y un puñado de sal, Eliseo purificó las aguas, bendiciendo a toda la comunidad. Este acto no solo fue un milagro físico, sino también un símbolo de la restauración que Dios quería ofrecer al pueblo de Israel. En otra ocasión, una viuda desesperada se acercó a Eliseo. Estaba a punto de perderlo todo, sus deudas la estaban consumiendo, y sus acreedores querían tomar a sus hijos como esclavos. Todo lo que tenía era una pequeña jarra de aceite. Eliseo, confiando en el poder ilimitado de Dios, le dio una instrucción sorprendente: recoger todas las vasijas vacías que pudiera encontrar y verter el aceite en ellas. Contra toda lógica, el aceite siguió fluyendo hasta llenar cada vasija, proveyendo a la viuda más que suficiente para pagar sus deudas y cuidar a su familia. Eliseo también fue testigo del poder de la resurrección. Una mujer sunamita que lo había hospedado con amabilidad experimentó la amarga pérdida de su hijo. Pero Eliseo oró fervientemente, y el niño volvió a la vida. Este milagro reafirmó que el poder de Dios no tiene límites, ni siquiera ante la muerte. Su ministerio, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Eliseo vivió en una época en la que Israel se encontraba dividido y muchos habían abandonado a Dios para seguir dioses falsos. A través de todo esto, Eliseo permaneció firme, proclamando la verdad con valentía y guiando al pueblo hacia el arrepentimiento. Más allá de los milagros, su papel como profeta era un recordatorio constante de que Dios nunca abandona a los que confían en Él. La vida de Eliseo es una historia de transformación y propósito divino. Dios tomó a un hombre común y lo utilizó para realizar su extraordinario plan. Eliseo no fue elegido porque era poderoso o sabio en los ojos humanos, sino porque estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir el llamado de Dios. Su historia nos recuerda que Dios no busca las calificaciones que el mundo considera importantes. Busca corazones dispuestos,
humildes y obedientes. Hoy, la vida de Eliseo sigue siendo una fuente de inspiración para todos los que enfrentan dudas sobre su propósito. Nos enseña que Dios puede tomar la sencillez de nuestra existencia y convertirla en algo extraordinario si confiamos en Él. Porque al final, no se trata de lo que somos, sino de a quién servimos. ¿Estás listo para responder al llamado de Dios, como lo hizo Eliseo? Porque en las manos del Creador, incluso el más humilde puede realizar cosas extraordinarias.